Hay algo que está cambiando silenciosamente en el mundo. No es una revolución ruidosa, ni un movimiento guiado por líderes carismáticos. Es algo más sutil, una especie de despertar que se extiende de forma casi invisible. Durante siglos, creer en los dioses era tan natural como respirar. La religión moldeaba la moral, las leyes, las costumbres e incluso la forma en que las personas se entendían a sí mismas. Pero hoy en día, cada vez más personas se están alejando de ella. Y lo más curioso es que no lo hacen con ira o resentimiento, simplemente se levantan, se marchan y no miran atrás. ¿Qué está provocando este éxodo silencioso? Este es el punto en el que muchos se sorprenden. El crecimiento del ateísmo y la falta de creencia no es un grito de rebeldía contra lo divino. Es un suspiro de cansancio ante respuestas que ya no son suficientes. Las antiguas certezas, antes sólidas como una roca, ahora se muestran frágiles bajo el peso del conocimiento, la razón y la experiencia directa. El mundo ha cambiado, y las preguntas han cambiado con él. La propuesta de este vídeo es sencilla, pero profunda. Comprender por qué la fe tradicional se está vaciando en tantos lugares y qué está surgiendo en su lugar. No se trata de atacar la creencia, sino de comprender un fenómeno histórico que está remodelando la forma en que el ser humano se relaciona con lo sagrado, con lo real y consigo mismo. Durante mucho tiempo, la religión fue la lente a través de la cual se veía todo, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, la vida y la muerte. Todo pasaba por un filtro divino, pero ahora ese filtro comienza a desmoronarse. Las personas se dan cuenta de que la moralidad, la compasión y el sentido no dependen de un mandamiento celestial. Pueden surgir de la propia conciencia. Esto no es una pérdida de fe, es una transformación de la fe en algo más humano, más directo, más libre. Y es precisamente esa libertad la que despierta curiosidad y miedo al mismo tiempo. Porque si la vida no está controlada por un plan divino, ¿quién está al mando? Y si no hay un propósito escrito en las estrellas, ¿qué hacemos con el vacío que queda? Estas son preguntas que resuenan en silencio dentro de millones de personas, y tal vez también dentro de ti. Esta transformación no comenzó de repente. Germinó lentamente, en el silencio de las dudas que antes estaban prohibidas. Un día, alguien se preguntó por qué un Dios amoroso exigiría adoración. Otro día, alguien se dio cuenta de que ciertas leyes sagradas parecían demasiado crueles para ser divinas, y esas pequeñas grietas comenzaron a expandirse. Hoy en día, se han convertido en profundas grietas por las que entra la luz de la duda. Y cuando esa luz entra, es imposible apagarla. Durante siglos, cuestionar era peligroso. El miedo mantenía a las personas dentro de los templos, obedientes y culpables. Pero el mundo se volvió más conectado. Internet, los libros, los debates, todo ello abrió espacio para pensar sin miedo al castigo. Y cuando alguien comienza a pensar, también comienza a ver. Ve que la moralidad no se derrumba sin la religión, que la bondad no depende de los mandamientos, y que el sentido de la vida se puede construir, no solo recibir. Este es el cambio que define nuestra época. La fe cede espacio a la lucidez, y el misterio sagrado es sustituido por la responsabilidad humana. Ya no es necesario creer para ser bueno, ni temer para actuar correctamente. Lo que mueve a estas personas es la conciencia de que la ética y la compasión pertenecen al ser humano, no a un cielo lejano. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. Cuando el miedo a la duda desaparece, algo nuevo despierta dentro de nosotros. La curiosidad, el deseo de comprender, de descubrir, de experimentar la verdad con nuestros propios ojos. Y es esa curiosidad la que está reescribiendo la historia de la fe.
Porque al final, lo que las personas están abandonando no es a Dios en sí, sino el miedo a pensar. Ahora, quiero que comentes abajo una frase simple, pero poderosa. Pensar no es pecado. Escribe esto en los comentarios si crees que cuestionar es el primer paso para ver con claridad. Cuando alguien decide mirar más allá de los muros de la religión, no encuentra el vacío, encuentra el mundo. Un mundo vasto, diverso y lleno de preguntas que no necesitan respuestas preparadas. Esa es la verdadera revolución silenciosa. Personas comunes y corrientes que redescubren el valor de pensar por sí mismas. El ateísmo no es una negación del sentido, es el reconocimiento de que el sentido nace de la experiencia, no de la autoridad. Y cuando esta conciencia despierta, no hay forma de volver a dormir. Es curioso observar que el aumento de la incredulidad no proviene del odio a la religión, sino de la saturación de sus contradicciones. Muchos crecen creyendo que sin fe la vida sería fría y sin moral, pero lo que están descubriendo es lo contrario. Cuando el miedo a equivocarse ante un Dios se disipa, el bien se practica no por obligación, sino por empatía. Ser ético deja de ser una forma de complacer a lo divino y se convierte en una expresión auténtica de humanidad. Las personas se están dando cuenta de que no necesitan ser vigiladas para actuar con decencia. Y eso lo cambia todo. Porque cuando la bondad es libre, se vuelve genuina. Ya no se trata de lo que está escrito en un libro antiguo, sino de lo que se siente en el corazón ante el sufrimiento del otro. Este descubrimiento, simple pero poderoso, ha transformado la forma en que muchas personas entienden lo que es ser bueno, y este cambio no es teórico. Se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas, en quienes ayudan al prójimo sin esperar recompensa, en quienes perdonan no por mandato, sino por comprensión. Cuando el cielo deja de ser el objetivo, la tierra finalmente adquiere valor. Y tal vez ese sea el secreto de vivir sin religión, aprender a cuidar el presente sin esperar el paraíso como recompensa. Pero hay algo fascinante e incluso inquietante en ello. Si podemos construir significado sin recurrir a lo divino, ¿qué necesitamos realmente para vivir bien? Esta pregunta, simple pero abrumadora, es el punto de inflexión para millones de personas que están replanteándose todo lo que siempre creyeron que era verdad. Para entender lo que está sucediendo, hay que mirar más allá de las estadísticas. El auge del ateísmo es menos una cifra y más un cambio en la conciencia colectiva. Durante milenios, las religiones han ofrecido una estructura, reglas, roles, promesas, proporcionaban un mapa para la incertidumbre. Pero a medida que el conocimiento humano se ha expandido, ese mapa ha empezado a parecer demasiado pequeño para el tamaño del mundo real. Las explicaciones sagradas ya no encajan con los descubrimientos de la ciencia, la psicología y la propia experiencia humana. Lo que antes era un misterio, ahora se comprende. El trueno ya no es la voz de un dios airado, sino el sonido natural de una descarga eléctrica en el cielo. La enfermedad no es una posesión, es biología. El sufrimiento no es un castigo, es parte de la vida. Y poco a poco, las viejas metáforas que antes guiaban a civilizaciones enteras comienzan a perder fuerza ante la evidencia. No porque el ser humano haya perdido la capacidad de creer, sino porque ha aprendido a observar. Lo curioso es que cuanto más se entiende el mundo, más sagrado parece, pero en otro sentido. No el sagrado del templo, sino el sagrado de la existencia en sí. Una reverencia por la vida, no por un creador. Es un tipo de espiritualidad sin dogma, donde el asombro ante la naturaleza sustituye al miedo al infierno. Muchos de los que se alejan de la religión relatan algo similar, una sensación de alivio.
como si hubieran dejado de cargar con un peso invisible. Sin la amenaza constante de la culpa, el mundo vuelve a tener color. La vida, antes vivida en función del después, comienza finalmente a vivirse en el ahora. Y eso, para muchos, es el verdadero renacimiento. Pero hay una pregunta que aún inquieta, una que tal vez tú también te hayas hecho. Si abandonamos la fe tradicional, ¿qué ponemos en su lugar? Esta es la encrucijada a la que llegan tantos. Es aquí donde termina la vieja creencia, y algo nuevo, aún indefinido, comienza a nacer. Cuando alguien abandona una religión, el proceso rara vez es sencillo. No se trata de una ruptura repentina, sino de un lento desmoronamiento de creencias que antes parecían incuestionables. Todo comienza con una ligera inquietud. Un pasaje mal explicado, una contradicción moral, una incoherencia entre el discurso y la práctica. Poco a poco, esa inquietud crece, hasta que la fe deja de ser un refugio y se convierte en una prisión. La salida, entonces, no es una rebeldía, es un acto de honestidad. Lo más impresionante es que, al contrario de lo que muchos piensan, la incredulidad no destruye el sentido de propósito. Lo reconstruye. Cuando la vida deja de ser una prueba para un juicio celestial, se convierte en una invitación a vivir con autenticidad. El deber se transforma en querer, y el miedo a equivocarse da paso al deseo de comprender. Este es el primer paso hacia la libertad interior, el valor de pensar por uno mismo sin necesidad de pedir permiso. Las instituciones religiosas, que durante siglos tuvieron el monopolio del sentido, ahora se enfrentan a un dilema. Ya no es posible contener el flujo de información. La gente lee, compara, investiga, cuestiona, y cuando se dan cuenta de que lo sagrado a menudo ha servido más al poder que a la verdad, el encanto se rompe. Lo que nace de este despertar no es odio, sino decepción. En muchos países, este movimiento se produce en silencio. Personas que siguen participando en rituales, pero sin fe, que repiten oraciones por costumbre, no por creencia. No dicen dejé de creer, simplemente dejan de fingir. Y en ese silencio colectivo hay más valor que en cualquier sermón, porque cuestionar el propio sistema de creencias es quizás el gesto más subversivo que existe. Pero, una vez que se deja atrás la fe tradicional, surge un nuevo reto. ¿Cómo vivir sin las respuestas fáciles que ofrecía? ¿Cómo afrontar la muerte, el sufrimiento y la soledad sin el consuelo de una promesa celestial? Esta es la encrucijada en la que muchos descubren que dejar de creer no es el final del viaje espiritual, sino el comienzo. El vacío que deja la religión no es un agujero, sino un espacio abierto. Y en ese espacio, muchos han encontrado algo que las doctrinas nunca permitieron, una forma de espiritualidad sin miedo. Una espiritualidad hecha de preguntas, no de certezas, de experiencias directas, no de mandamientos. Es una búsqueda de conexión con lo real, con la naturaleza, con el otro, con uno mismo, un tipo de fe sin altar, donde la reverencia es sustituida por la presencia. Contrariamente a lo que se piensa, el ateísmo no es una celebración de la nada, es un retorno a lo esencial. Es comprender que la vida no necesita supervisión divina para ser significativa, que el amor no necesita la eternidad para ser verdadero, que la bondad no necesita castigo para existir. Es una ética que nace desde dentro, de la empatía, de la conciencia y de la responsabilidad, no del miedo, y este cambio es profundamente liberador. Cuando ya no hay un ojo invisible juzgando cada pensamiento, surge un nuevo tipo de moralidad, la que se construye por elección, no por coacción. Es en este punto donde muchos descubren un placer simple y olvidado, el de ser bueno por voluntad propia. Esta libertad ética es lo que más asusta a las antiguas estructuras,
porque una persona que piensa por sí misma no es fácil de controlar. Lo más hermoso de este proceso es que, cuando desaparece el miedo al castigo, el mundo vuelve a ser un lugar de curiosidad, no de culpa. La pregunta sustituye al dogma. El asombro sustituye al deber. Y es en este movimiento donde el ser humano vuelve a encontrar algo que siempre ha estado ahí, incluso antes de la religión: la capacidad de admirar el misterio sin necesidad de dominarlo. Pero aún hay algo que pocos perciben, una paradoja que lo cambia todo. ¿Y si lo verdaderamente sagrado nunca tuvo que ver con los dioses, sino con la propia conciencia humana? ¿Y si lo que llamamos fe siempre ha sido solo el reflejo de nuestra necesidad de comprendernos a nosotros mismos? La liberación del pensamiento religioso no solo ocurre en las mentes, se refleja en las estructuras de la sociedad. Durante siglos, la fe y el poder han caminado de la mano, cada uno sosteniendo la autoridad del otro. Pero el mundo actual ya no acepta la obediencia ciega. Las nuevas generaciones han crecido en medio de contradicciones flagrantes, líderes espirituales que predican la humildad mientras acumulan riqueza, instituciones que hablan de amor mientras siembran el miedo. La coherencia, antes ignorada, se ha convertido en una exigencia, y cuando falta la coherencia, la creencia se derrumba. Hoy en día, la verdad ya no se decide en los altares, sino en las conversaciones. El poder de un púlpito ya no es mayor que el de una cámara de teléfono móvil. Internet se ha convertido en el nuevo campo de debate de la conciencia humana. Y cuando la gente empieza a comparar discursos, el barniz sagrado se rompe. Los relatos de abusos, hipocresía y manipulación ya no se silencian. La fe, que siempre ha sobrevivido en la oscuridad de la ignorancia, ahora se enfrenta a la luz de la exposición. Esto no significa que la religión vaya a desaparecer. Todavía hay quienes encuentran en ella consuelo, comunidad, identidad. El problema surge cuando el consuelo se convierte en control, cuando la fe se utiliza como escudo contra el pensamiento, y eso es precisamente lo que muchos ya no aceptan. La libertad de conciencia, antes privilegio de unos pocos, se ha convertido en el nuevo valor universal. Las religiones que sobrevivan no serán las que impongan reglas, sino las que acojan preguntas, las que dejen de verse a sí mismas como intermediarias entre el hombre y lo divino, y pasen a reconocerse como compañeras en la búsqueda de la verdad. Pero para ello, deben abandonar el trono y volver al suelo. El reto es que muchas aún no se han dado cuenta de que han perdido el monopolio de la fe. Y cuando una estructura que siempre ha vivido de la obediencia se da cuenta de que ya no se la teme, ocurre algo inevitable: intenta recuperar el control. Y es en esa desesperación, en ese intento de imponer lo que ya no convence, donde lo viejo comienza por fin a derrumbarse. En muchas partes del mundo, la reacción al crecimiento del ateísmo es predecible: endurecimiento, censura, castigo. Hay países donde dudar sigue siendo un delito, donde pensar por cuenta propia puede costar la vida. Aún así, el movimiento no se detiene, solo cambia de forma. La incredulidad se vuelve discreta, subterránea, pero presente. Foros anónimos, grupos secretos, comunidades en línea, lugares donde la duda se comparte como un secreto precioso. La revolución ocurre en silencio, pero es irreversible. Esto se debe a que el poder religioso puede controlar el comportamiento, pero nunca el pensamiento. Puede obligar al cuerpo a arrodillarse, pero no puede silenciar la mente. Y cuando alguien comienza a ver que las creencias fueron construidas por hombres y no por dioses, la ilusión se desvanece para siempre.
La verdad, una vez vista, no puede ser desvistida. Por eso el ateísmo crece incluso en territorios donde está prohibido, porque el despertar de la conciencia no depende de ningún permiso. La historia de la humanidad siempre ha estado marcada por sistemas que han intentado controlar lo invisible, el miedo, la fe, el destino. Pero ahora, ese control se está desintegrando, y con él surge una nueva forma de espiritualidad, una espiritualidad sin muros, donde lo sagrado no necesita traducción. Cada vez más personas están comprendiendo que vivir sin religión no es vivir sin moral, sino sin intermediarios. Es reconectarse directamente con lo real, sin filtros, sin promesas, sin dogmas. Este cambio es silencioso, pero profundo. Comienza con una duda y termina con una revelación. Que tal vez el mayor acto de fe sea confiar en la propia capacidad de comprender. Que tal vez el verdadero milagro no sea creer sin ver, sino ver, y aún así seguir admirando. Esa es la frontera donde lo antiguo muere y lo nuevo nace, donde la obediencia da paso a la conciencia. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a afrontar y que lo cambia todo. Si la humanidad está abandonando a los dioses, ¿quién o qué ocupará el espacio que han dejado? Quizás la respuesta a lo que viene después de la fe no esté en sustituir a Dios, sino en reencontrar lo humano. Cuando lo divino deja de ser el centro, la atención se centra en nosotros, en lo que somos capaces de crear, sentir y comprender. Aquí es donde nace un nuevo tipo de responsabilidad. Si no hay nadie que guíe nuestros pasos desde arriba, entonces somos totalmente responsables del camino que tomamos, y eso, lejos de ser aterrador, es liberador. La ausencia de un plan cósmico no significa ausencia de sentido, significa que el sentido es ahora una tarea personal. No se revela, se construye, en el trabajo, en las relaciones, en los gestos cotidianos. Cada elección se convierte en un pequeño acto de creación. Cuando dejamos de esperar la redención, empezamos a actuar con más urgencia, más presencia, más verdad. El después pierde importancia y el ahora se vuelve sagrado. Lo curioso es que, cuando las personas dejan de creer en una justicia celestial, muchas de ellas se vuelven más justas. Sin la promesa de recompensa o el miedo al castigo, la moralidad deja de ser un contrato y se convierte en empatía. Hacer el bien deja de ser un deber y se convierte en un reflejo. Es el retorno a la moral natural, la que nace de la conciencia y la compasión, no de la obediencia. Y el mundo necesita precisamente eso, personas que actúen bien por elección, no por amenaza. Seres humanos que comprendan que la verdadera ética no viene de arriba, sino de dentro. Que ser libre no es hacer lo que se quiere, sino actuar con lucidez sobre el impacto de cada decisión. La libertad sin conciencia es caos. La libertad con empatía es madurez. Eso es lo que diferencia al escéptico rebelde del incrédulo despierto. El crecimiento del ateísmo no es un rechazo a lo espiritual, es una evolución de la conciencia, es el abandono de la necesidad de intermediarios para acceder al misterio de la vida. No hay nihilismo en ello, hay valentía. La valentía de mirar al infinito y decir, no lo sé y está bien. Lo que está sucediendo hoy en el mundo es más que un cambio cultural, es un cambio de eje. Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia arriba en busca de respuestas. Ahora comienza a mirar hacia adentro. Y en este giro silencioso ocurre algo extraordinario. La compasión, la curiosidad y la razón dejan de ser enemigas. Se convierten en aliadas. Lo que antes era dogma se convierte en diálogo. Lo que antes era miedo se convierte en conciencia. No hay drama en el abandono de la fe, solo sinceridad. Las personas no están dejando de creer en Dios, están dejando de creer que necesitan permiso para pensar.
Y esa distinción lo cambia todo. Porque cuando la mente es libre, el mundo se vuelve más vasto y la vida más auténtica. El verdadero despertar espiritual bien podría ser este: descubrir que el sentido no viene de fuera, sino de la propia experiencia de existir. Quizás, al final, el mayor legado de esta era sea un nuevo tipo de espiritualidad. Sin templos, pero con propósito; sin dogmas, pero con profundidad. Una espiritualidad hecha de humanidad. Porque cuando dejamos de buscar la perfección divina, comenzamos a valorar la belleza imperfecta de la vida real. Y ahí es donde lo sagrado vuelve a habitar el mundo, no como creencia, sino como presencia. El declive de la religión institucional no es el fin de la fe, es solo el fin de la fe impuesta, el comienzo de una búsqueda más honesta, más madura y más consciente. La humanidad está aprendiendo a caminar sin muletas, a encontrar sentido sin promesas, a amar sin mandamientos. Y eso, más que cualquier doctrina, es una señal de crecimiento. Si esta reflexión te ha hecho pensar, respira hondo y mira a tu alrededor. El simple hecho de estar vivo ya es un milagro, aunque no haya nadie observándote desde arriba. Si crees que pensar es libertad y que la libertad también es un acto de amor, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana, porque el pensamiento libre merece ser difundido.